Gracias a la gentileza de la Casa del Alma, podemos hablar hoy en un día que por azares de la historia o de la vida nacieron dos figuras de enorme dimensión para Cuba, América Latina y el mundo, que son Antonio Maceo, que nació en Santiago de Cuba, en la provincia de Oriente, en 1845, y Ernesto Che Guevara en 1928 en Rosario, Argentina, es decir, a 83 años de haber nacido Antonio Maceo. Pudiéramos, con relación a ambas figuras, establecer un paralelismo histórico, porque muchos comportamientos, conductas y acciones se parecen entre ambos, porque fueron hombres muy dignos, muy valientes y tenían un objetivo mayor. Para Maceo, la liberación y la independencia de Cuba. Para el Che, en general, en sus últimos momentos, pensar en la liberación de los pueblos del tercer mundo, de América Latina en particular, y de todo lo que pudiera enfrentar al poderío norteamericano para alcanzar la verdadera dimensión del ser humano. Y por eso los propósitos, aunque pudieran ser en un momento determinado conversar sobre un paralelismo, hemos decidido que un especialista del Instituto de Historia de Cuba hable en particular de la figura de Antonio Maceo, de sus altas cualidades y reconocimiento dentro de la historia patria de Cuba, y en el caso del Che, nosotros como Centro de Estudio de Che Guevara, conversar en particular, aunque muy brevemente, de cualidades o de componentes principales de su vida y obra que marcaron desde muy joven hasta su asesinato en Bolivia. El recuerdo de Antonio Maceo adquiere luces propias. Empieza a estar más íntimamente ligado al pueblo, y toda la historia de su vida, de sus luchas maravillosas y de su muerte heroica adquiere el sentido completo, el sentido del sacrificio para la liberación definitiva del pueblo. Sus palabras, sus frases tan queridas resuenan tan hondo en el corazón de los cubanos, y es de obligada recordación esa frase que está inscrita al costado del monumento: quien intente apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre si no perece en la lucha. Ese era el espíritu de Antonio Maceo. El 14 de junio de 1845 van a nacer en Majaguao, San Luis, Santiago de Cuba, Antonio La Caridad Maceo y Grajales, conocido en la historia de Cuba como Antonio Maceo, hijo de Marcos Maceo y Mariana Grajales. Marcos Maceo había peleado durante el proceso de independencia de Venezuela, pero bajo las huestes españolas. Mariana Grajales, venía de una familia pobre. Entonces, estas características de militares del padre, junto a la formación rigurosa que tuvo su madre para poder subsistir en una sociedad del 19 que era esclavista, que además en una región oriental cuyo trabajo extensivo pasaba en la esclavitud, y aquellos que eran libres, pues entonces era necesario para poder tener una vida, ser muy serio para su trabajo, un contenido. Entonces lo contamos, tranquilo. Maceo va a tener una influencia muy importante sobre su padre, Marcos Maceo, y sobre su madre, Mariana Grajales. Su padre le enseñó el uso del rifle, montar a caballo, usar el machete, le enseñó toda esa disciplina militar que había adquirido durante el proceso de independencia venezolana. Y entonces todos estos elementos Maceo los va a poner en práctica durante toda su vida, que de hecho así mismo lo va a reconocer Enrique Collazo, que conoció en su juventud, hablando sobre sus características, sobre su personalidad, que era esencialmente fruto de esa educación recibida en la familia que era numerosa, pues la madre había tenido 4 hijos con anterioridad, un matrimonio con fructuosos refrigerios, que quedó viuda a los 35 años, y su padre tuvo un primer matrimonio con Amparo Tellez, con la cual tuvo 6 hijos. Entonces, de la unión de Maceo
y de Marcos Maceo y de Mariana Grajales van a nacer 9 hijos, y el mayor es el que todos conocemos como Antonio Maceo. O sea, estamos hablando de una familia numerosa, una familia que se va a asentar en la finca La Granada, luego conocida como La Delicia. O sea, Mariana le llama La Delicia, pero entonces el trabajo agrícola va a ser el núcleo fundamental de la familia, o sea, el sostén fundamental, y la venta de los productos que la finca generaba en Santiago de Cuba. Santiago de Cuba va a tener una casa en la calle Providencia, y es ahí entre la calle Providencia y la primera finca que tiene el padre, donde se va a desarrollar la vida de los Maceo. Luego se va a comprar una segunda finca. Padre va a tener aproximadamente unas 8,5 hectáreas de propiedad. Llegó a emplear a unos 4 obreros libres, nunca empleó una mano de trabajo esclava, pues esto era aborrecible por él, incluso también por Mariana, y cosa que los hijos también van a tener en sí en su formación. La educación de la familia Maceo para la época no era muy avanzada. O sea, la familia Maceo sabían leer y escribir los dos padres, Mariana y Marcos, y los hijos también aprendieron eso, pero Maceo tuvo la posibilidad de pasar una escuela elemental, pero muy básica, no tuvo una formación institucional que esa. El gran núcleo de formación va a ser en su casa, y luego más tarde va a tener una preparación política, una formación ideológica, una proyección que se le va a caracterizar y por el cual, entre otras razones, es conocido en la historia de Cuba, a ingresar al BOCA, al Gran Oriente de Cuba y las Antillas, que se había fundado por Vicente de Castro en 1862, y entonces el padrino de Maceo, Asensio de Asensio, quien era abogado, marca una gran influencia en sus años iniciales, y es que él lo va a llevar a los 18 años, o sea, en 1864, a ingresar a una de las logias que había del Gran Oriente de Cuba y las Antillas. Y es aquí donde todas las liturgias, donde se habla de política, donde se habla sobre la realidad nacional, cosa que era muy diferente a otro grupo masónico que se llamaba el grupo de Colón, o sea, los masones de Colón, que estos tenían un marcado interés pro español. O sea, en ese momento va a estar desarrollándose en Cuba dos grupos masónicos antagónicos, uno que eran pro español, totalmente oficial, totalmente regular, y este que era irregular, que era el fundado por Vicente Antonio de Castro. Aquí donde Maceo va a estar formándose constantemente ese pensamiento político, ese pensamiento sobre la realidad social que imperaba en Cuba, y también los debates con el padre y con otros amigos de Vicente de Castro en la casa con los amigos de Asensio el abogado, que va a conocer en la casa en Santiago de Cuba. Un corte. Con solo 17 años, el padre ya lo va a hacer responsable, va a hacer que sea el administrador, junto a su hermano Jesús Refriero, o sea, fruto del anterior matrimonio de la madre con su esposo anterior. Entonces, junto a su hermano, él va a desempeñar el cargo administrador, o sea, llevando los productos para Santiago Wanderers. Con solo 17 años va a desempeñar esta responsabilidad característica que lo va a acompañar incluso durante toda su vida, ese sentido responsable, el sentido del trabajo, pues las tareas en el campo así lo implicaban. No era posible una educación diferente siendo hijo de un militar y de su madre Mariana, que va a ser alguien muy importante en su vida, donde se le va a estar inculcando siempre el sentido de la responsabilidad, la honradez, la limpieza moral y física. O sea, son características que acompañan toda su vida y que son reconocidos por sus contemporáneos. Incluso, o sea, el general Martínez Campos va a ver en Antonio Maceo que no es el mulato o el hombre ese de que solo sabía a machete, y era alguien con preparación, era alguien con un trato especial, era alguien que hablaba de manera pausada
y era alguien que sabía y que luchaba, que tenía convicción por lo que estaba haciendo. Y todo esto va a ser incubado en la casa por sus padres y también en los debates en la logia masónica a la cual perteneció. Tranquilo. Su incorporación a la guerra es muy temprana. La guerra recién iniciaba el 10 de octubre y el mismo día 12 Maceo se va a incorporar. Se incorpora el día 12 en la noche. Ese día tiene un combate en Tía Arriba y producto de toda su labor empezó siendo soldado raso, y de soldado raso ascendió en la misma noche a sargento, fruto, o sea, de la gallardía con que peleaba. Pues anteriormente el padre los había formado en el buen uso del machete y a montar a caballo, que fueran expertos montando caballos, y en el uso de las armas de fuego. Y todo esto lo va a él a traspolar a la guerra, donde el mismo primer día, la misma primera noche, va a ser ascendido a sargento. Luego no va a pasar mucho tiempo. En octubre se incorpora el día 12 y no va a pasar mucho tiempo. En noviembre es ascendido ya a teniente. Y luego ya en enero del 69 va a ser ascendido a comandante, y el 26 de enero va a ser ascendido ya a teniente coronel. Estos dos ascensos va a ser bajo las órdenes del general Donato Mármol, que reconoce en Maceo su actitud, su capacidad para llevar la guerra, para dirigir columnas. Y entonces, fruto de su destreza en Guantánamo y en Mayarí, es que obtiene este segundo ascenso en el propio enero del año 96. Quiero referirme en el caso particular del Che a un eje transversal de esta vida y obra que está presente de una manera que crece, que se profundiza y que culmina en su comportamiento solidario internacionalista en Bolivia. Hay tres ejes que siempre me han resultado muy significativos en este estudio, porque son esenciales para conocer la huella y la presencia del Che. En primer lugar, uno de los ejes es el latinoamericanismo. ¿Cómo se produce el latinoamericanismo en el Che? Bajo una evolución que va creciendo como una espiral. Hay intentos del joven Ernesto de conocer primero el territorio de Argentina, después sus viajes conocidos de juventud por América Latina, después la vinculación a la lucha por la liberación en Cuba de la dictadura de Batista, y después su concepción internacionalista para apoyar primero por solidaridad a los pueblos que trataban de alcanzar la liberación de sus países para después realmente alcanzar una independencia plena. Ese ha sido un recorrido, pero por supuesto eso no viene de pronto. En el caso del Che hay un sentido inicial en su juventud de pertenencia a América Latina, de conocer la esencia de los países latinoamericanos en su recorrido, de cómo eran sus culturas, de cómo fue el desarrollo de la marca de la colonización, cómo eran los seres humanos y cualidades de los mismos, para poder entender poco a poco la esencia de América Latina. Por eso, en primer lugar, y él mismo lo confiesa, que esos viajes le sirvieron para entender la pertenencia a América Latina. Después ya que se involucra en las luchas de liberación en Cuba, bajo la invitación de Fidel, cuando lo combina a participar en la lucha revolucionaria en Cuba, fue creciendo con el triunfo de la revolución principios más sólidos, solidaridad con los países de América Latina sobre todo, y ya existe, como él mismo ha explicado, una esencia fundamental de lo latinoamericano y entender también el latinoamericanismo. Tal es así que continúa profundizando en esto y llega un momento en que hace muy poco, hace un mes, conmemoramos el 55 aniversario del mensaje de la Tricontinental, donde escribe tesis fundamentales, entre otras, sobre su latinoamericanismo, tratando de combinar a la lucha de nuestros pueblos para enfrentar al imperialismo norteamericano y alcanzar uno de los logros fundamentales de lo que fue primero luchar por la plena independencia, posteriormente luchar por la soberanía y tercero para luchar por la emancipación de nuestros pueblos. Es decir, que eso, lo latinoamericano, la pertenencia a América Latina,
se traduce fundamentalmente, y yo invito a que lo busquen, en el mensaje tricontinental, estas esencias de lo que Pariché significa el latinoamericanismo, que hace un mes se cumplió el 55 aniversario de este escrito, que fue escrito en el año 66, cuando el Che estaba preparándose en Cuba para ir a Bolivia, y fue publicado en el 67 en la conferencia tricontinental, donde Aide Santa María fue la presidenta de este evento y el Che fue presidente de honor. Es decir, creo que vale la pena anotar este recorrido para entender las esencias del pensamiento latinoamericanista del Che, y que va a estar presente a lo largo de toda su vida. El otro eje que me parece importante destacar es el antiimperialismo, que se une perfectamente con el latinoamericanismo, porque a la par que él va conociendo la realidad de América Latina, cómo él va sintiendo la necesidad de desprenderse de toda la expoliación y explotación a que han sido sometidos los países de América Latina, se enfrenta de una claridad inmensa el significado de la penetración económica, política, social y cultural del imperialismo norteamericano, y aquí es donde surge también su esencia antiimperialista. Y de igual forma que con el latinoamericanismo, el Che va gradualmente solidificando este pensamiento. Al principio, en sus viajes de juventud, este antiimperialismo no estaba enfocado de esta manera, pero sí la presencia dura y expoliadora de los norteamericanos, y a eso le llamaba antiyanquismo. Y está recogido en Crónicas de Viaje, donde él explica la esencia de por qué los pueblos de América Latina sienten resquemores ante la penetración norteamericana. Todavía no estaba en condiciones suficientes de argumentar de una manera sólida qué era esta penetración, y bueno, por supuesto, en todo momento sintió la crítica hacia ese poder profundo, expoliador, y le llama inicialmente antiyanquismo. Después, cuando poco a poco va penetrando en lo que es realmente la esencia de la fuerza imperialista a la hora de dominar países y dominar continentes, es cuando él va ganando en claridad, y por supuesto en la medida que también recorre América Latina. Siendo dirigente de la revolución, comienza en sus recorridos y en sus viajes a entender, y hay un punto de inflexión de esto cuando en el 61, en la conferencia de Punta del Este, él incluso comienza con una cita de Martí, de ese Martí antiimperialista, que ya estando en Cuba había leído con mayor profundidad, donde incluso conversa acerca de la penetración y el daño de esta penetración para los países de América Latina, que después de haber obtenido su independencia de la colonización, de pronto interrumpe ¿no? Tengo que ir para... De pronto él se percata que la fuerza imperialista interrumpe violentamente el intento de independencia de nuestra soberanía para convertir su nueva versión de fines del siglo XIX y principios del XX en neocolonialismo. Neocolonialismo es la nueva fuerza que impone el imperialismo, incluso llegando a definir muy claramente la sed de pueblo que tenía este imperialismo o cualquier otro imperialismo a la hora de establecer una intromisión profunda en los países que ellos dirigían o invertían en su égida de dominación. Y es lo interesante que tiene que estas tesis antiimperialistas, que se consolidan también en el mensaje de la tricontinental que ya les hablé, son muy importantes porque hablan de la forma en que debíamos eliminar la dependencia económica y tratar de responder como unidad continental las respuestas directas de lo que debíamos hacer todo en conjunto para responder a esa medida despiadada del imperialismo. Esto no es nuevo, actualmente se sigue repitiendo, son elementos esenciales de la política, de cualquier política imperialista, y que nosotros hemos sufrido durante muchos años en los albores de nuestro inicio de república, con la enmienda Platt, historias que se han conocido y que llegan hasta nuestros días por la osadía de habernos convertido en un país socialista y de enfrentarlos por primera vez. Es decir, en Cuba podemos decir que se ha expresado de manera contundente una respuesta antiimperialista que nos ha costado muy caro, pero que nuestra dignidad como pueblo y nuestra vocación
cuando ya nos convertimos realmente en un país socialista para expresar y apoyar a cualquier país que deseara su independencia, convertido como respuesta tajante ante la presión económica, política y social del imperialismo. Todos recuerdan la imagen del Che en un discurso diciendo al imperialismo ni tantito así. Él estaba muy claro de cómo él fue recibiendo en los países cuando joven que visitaba, cómo se marcaba el desprecio hacia esa intromisión profunda, violenta de los norteamericanos en la economía, en la cultura y en la sociedad de nuestros países, y que se fue acumulando, porque la explotación, pues, por supuesto, cada vez es más contundente, y estábamos realmente como un yugo que no nos podíamos, o que no podemos, que se mantiene en la actualidad, eliminarlo dadas las circunstancias y características que nos impone cualquier fuerza imperialista. Por eso, en estos ejes esenciales del pensamiento y de la vida del Che, hay una interrelación entre ellos porque es obvio. Si hay un latinoamericanismo fuerte que defienda nuestras raíces, que defienda nuestra soberanía, la respuesta contundente para salir realmente de todo lo negativo tiene que ser enfrentarnos también al antiimperialismo. No siempre es reconocido como tal, pero creo que, por ejemplo, lo que está sucediendo en estos momentos con la Cumbre de las Américas o las respuestas posibles que están dando algunos pueblos de América Latina nos advierte que se está creciendo en conciencia y unidad para realmente ser nosotros mismos y marchar a la par en respuestas contundentes del continente para enfrentarnos con la verdad que nos corresponde a la fuerza imperialista. Y hay otro eje que lo dejo para el final, aunque pudiera ser el principio, que es el humanismo de Che. ¿Por qué el humanismo lo dejo para el final? Para completar ideas, porque por supuesto, si alguna esencia tienen los recorridos realizados por el Che, es la búsqueda de quién es ese hombre americano. Después, quién es ese hombre del mundo que bajo la fuerza bruta de los diferentes imperios ha sido maltratado, ha tenido que enfrentarse a guerras violentas y sobre todo en el nivel de expoliación, porque el tema de la explotación y la enajenación son dos principios contundentes que desde que el Che joven estudia el marxismo, estudia Marx, se da cuenta de la necesidad y la definición del propio Marx cuando define que el hombre es el eje principal de transformación del mundo. Y esa transformación del mundo está encaminada por la decisión del hombre de transformarse a sí mismo y transformar al mundo. Por eso, la búsqueda de quién es ese hombre, de cómo transformarla, de cómo ese hombre tiene que convertirse en el centro de las acciones de la transformación, lo encontró teóricamente el Che en los principios del marxismo, pero también en las esencias de su recorrido por América Latina, y eso es lo que lo ha distinguido siempre. Si hay un humanismo presente en la vida y obra del Che, está correspondido con esa idea o esa concepción teórica del marxismo, pero también por un conocimiento práctico. La praxis en el Che en esos momentos es fundamental para entender qué le pedía al hombre, y se dio cuenta desde el punto de vista teórico, pero práctico también, porque estaba claro que ese hombre que no tenía en su formación una conciencia plena, que no tenía una educación suficiente para contribuir al desarrollo de su país y el mundo, era necesario insistir en cuáles debían ser los principios en que debía desarrollarse este hombre, y por eso, en el caso de Cuba, por la experiencia que adquiere, la educación y la cultura son dos elementos que marchan a la par y que distinguen la esencia de su humanismo. Si nosotros recorremos todo lo que practica el Che desde la Sierra Maestra hasta su muerte, nos damos cuenta que una esencia en la Sierra Maestra es insistir, y además con su propia labor, alfabetizar a ese soldado rebelde que no había tenido la posibilidad de estudiar. Y así siguió en diferentes funciones y ejercicios de su dirigencia política, cómo se ocupaba de que ese hombre creciera, porque estaba consciente que si el hombre debía ser el centro de cualquier proceso de transformación de Cuba y del mundo, debía partir de un desarrollo paulatino de ese hombre para estar a la altura de lo que se le exigía socialmente y de lo que individualmente él debía también practicar para conformar una verdadera conciencia de cambio en el mundo. Ese es el humanismo permanente del Che, y que está presente en su esencia latinoamericanista, que está presente en su antiimperialismo y que culmina con esa expresión de lo que fue para él el hombre nuevo en su ensayo más importante
de la transformación del socialismo cuando escribe El socialismo y el hombre. Si sumamos estos tres momentos, que a mí me parecen imprescindibles a la hora de analizar el pensamiento del Che, nos podemos ir dando cuenta por qué se convierte en un paradigma, por qué se convierte realmente en un símbolo de jóvenes del mundo y de todo el mundo, por esa coherencia que practicó desde muy joven y culminó en su lamentable asesinato en Bolivia, pero muriendo también con el concepto de la solidaridad y el internacionalismo para tratar de liberar plenamente no solo a la América Latina, sino a la humanidad en general. Con esta lucha, con esta práctica y esta valentía del Che queda demostrado su esencia humanista y queda demostrado, por supuesto, sus características esenciales en torno a lo que debe ser el hombre nuevo y su pleno apoyo. Por eso, en Bolivia ya, en un momento muy dramático, define lo que debe ser el verdadero revolucionario como el escalón más alto. Creo que logró culminar en peldaños superiores a este hombre como el escalón más alto de revolucionario y seguirá siendo así, y por eso sigue siendo el estandarte de la lucha por la liberación de la humanidad.